Hola, hoy les quiero hablar del caso de éxito de Alejandro, uno de los corredores del equipo que acaba de correr el maratón de Chicago y logró mejorar su marca por más de 45 minutos, pasando de correr en 4 horas 07 a 3 horas 22 en solo 8 meses entrenando juntos. Les quiero contar cómo fue que encaramos su preparación para el maratón de Chicago, cuáles fueron las dificultades que tuvimos y quiero darle información de valor que ustedes puedan aplicar a su plan de entrenamiento. Y este video seguramente les va a servir especialmente a todos los que vayan a correr un maratón y también a aquellos corredores que vienen de una lesión y están pensando en preparar un objetivo tan importante como un 42K. Para los que no me conocen, soy Seb, soy entrenador de corredores. Hace más de 10 años que ayudo a corredores de todo el mundo a mejorar sus marcas, ya sea en medio maratón, maratón y diferentes distancias. He ayudado a muchísimos corredores a empezar a correr. Soy el creador también de runfitness.com, una web de running que está hace más de 10 años en línea. Pero no quiero hablar de mí, quiero centrarme en el caso de Alejandro y así que empecemos rápidamente con la historia de Alejandro. Eh, Corrió su primer maratón en septiembre de 2023, en 4 horas 07, como les dije. Fue su primer maratón. Fue un debut bastante bueno en lo que fue la carrera. Estos son los splits de la carrera. Y si se fijan, fue una carrera bastante pareja. No es que tuvo dificultades en el kilómetro 35 o en el 30, sino que fue una carrera que fue corrida bastante dentro de un ritmo. Fue entre 5:50 y 6 toda la carrera. Así que fue un muy buen debut. Él me comentó cuando empezó a entrenar, antes de empezar a entrenar conmigo, que cuando llegó a esta carrera se sentía que estaba en muy buena forma. O sea, eh, corrió la mejor carrera que pudo con las condiciones que tenía en ese momento. Así que 4:07 fue su punto de partida. El gran problema que tuvo Alejandro no fue su debut en sí, sino que al mes de haber corrido los 42K, aparece una lesión, tendinopatía de Aquiles y tibial posterior. Esta lesión le generó una inactividad de 2-3 meses. Octubre, noviembre, diciembre y buena parte de enero estuvo sin correr, en realidad son más de 2-3 meses. Me contactó en febrero cuando todavía estaba terminando la rehabilitación, pero ya estaba con el alta para empezar a correr y con un objetivo claro que era correr el maratón de Chicago en octubre, 8 meses después. Obviamente no tenía un plan de entrenamiento al momento de comenzar la preparación, esto fue en febrero. Y estas circunstancias lo que hacía es que el diseño del plan fuera complejo. ¿Por qué? Porque todavía estaba con molestias, corría 6 kilómetros y los corría con molestias. Y necesitábamos primero asegurarnos de que Alejandro se recuperara al 100% de su lesión para después empezar a pensar en el maratón de Chicago. Y eso fue lo que hicimos. Preparamos un plan estructurado, básicamente dividido en dos. Primero una primera etapa de rehabilitación y recuperación de la forma física y después una segunda parte más enfocada al maratón. Fue como dos planes, digamos. Eh, esto se conoce como un plan estructurado. El objetivo de un plan estructurado es, bueno, primero el objetivo principal es maximizar el rendimiento garantizando la buena salud y la prevención de lesiones, ya que nos permite equilibrar el volumen y la intensidad de los entrenamientos. Lograr una progresión gradual de las cargas de trabajo. Esto significa que cada vez puedas correr mayor cantidad de kilómetros o más rápidos, gradualmente y progresivamente. Incluir y distribuir los entrenamientos a lo largo de la semana para hacer lo mejor posible con lo que tenemos. Y obviamente dentro de un plan estructurado incorporar semanas de descarga en las cuales disminuimos el volumen y la intensidad para dejar que el cuerpo asimile todo el trabajo realizado. En el caso de Alejandro lo que hicimos es una planificación mensual con ajustes semanales, a veces diarios. Este plan estructurado, cuando hablamos de mensuales, a dónde queremos estar al fin del mes, pero todas las semanas, como nos mantenemos con contacto permanente, vamos haciendo los ajustes que sean necesarios. ¿Cuáles son los cambios que hicimos en la forma de entrenar de Alejandro desde que comenzamos? Empezamos en febrero a octubre de 2024. Pasamos de 3 a 5 entrenamientos semanales, es decir, aumentamos la frecuencia. Pasamos de 20 kilómetros a la semana a 75 en el pico de la preparación. Y pasamos de correr 6 kilómetros con molestias a tiradas largas de 31 kilómetros. Esto es vital. Cuando empezó a correr, ahora después les voy a mostrar cómo fue la primera semana de entrenamiento de Alejandro. Corría 6 kilómetros y los corría con molestias. Y terminó la preparación haciendo tiradas largas de más de 30 kilómetros sin molestias. Obviamente sí cansado, pero sin molestias.
Otro de los cambios que hicimos fue incorporar trabajo de fuerza todas las semanas con un fuerte foco en sus puntos débiles. Esto es algo que él no hacía y que empezamos a introducir. Y un aspecto sobre el cual todavía tenemos que seguir trabajando para asegurarnos de que pueda seguir por esta senda Alejandro. Ajustes constantes en el plan de entrenamiento, seguimiento constante con un contacto prácticamente diario. Estas dos cosas van de la mano, con el seguimiento constante y el contacto diario. Logramos poder hacer estos ajustes dentro del plan de entrenamiento. Cuando el corredor necesita mayor exigencia, le damos mayor exigencia. Cuando necesita menos, le damos menos. Esto es una característica de mi trabajo, que es la personalización absoluta. O sea, cada corredor tiene un plan de entrenamiento que es único en base a sus necesidades, teniendo en cuenta sus objetivos, sus antecedentes, su historial de lesiones. Y en el caso de Alejandro, este aspecto del historial de lesiones fue esencial, por esto que les decía de que trabajamos mucho en el trabajo de fuerza y prevención de lesiones en su punto débil, que eran las pantorrillas. El cambio, les quiero mostrar, acá se puede ver lo que es la primera semana de entrenamiento de Alejandro con 26 kilómetros totales. Esta fue la primera semana completa que hicimos en febrero. Y esto fue 3 semanas antes de la carrera, cuando ya estábamos en periodo de descarga, con casi 70 kilómetros. O sea, el cambio fue brutal en 8 meses. Ahora se convirtió en un corredor de resistencia con un buen kilometraje semanal y con muchísima proyección a esto seguir mejorándolo. Y como les decía, dividimos el plan de entrenamiento, el año lo dividimos en dos. Primero un trabajo muy fuerte de rehabilitación y de recuperar la forma física después de los 3 meses de inactividad. Inicialmente tenía muchas semanas de entrenamiento, muchos entrenamientos dentro de la semana en zona 2, correr lento. Necesitábamos recuperar la forma física sin que tuviera una recaída en su lesión. También obviamente estas primeras semanas estuvieron acompañadas de todo lo que fue el trabajo de fuerza. Las rutinas fueron cambiando y fuimos elevando la exigencia según como íbamos progresando en el plan. Y a la vez, con el pasar de las semanas, incluimos entrenamientos de velocidad en la zona 3 alta y zona 4. Esto es ritmos que son cercanos al maratón y que pueden ser o más rápidos o más lentos, pero están ahí cerca de lo que es el ritmo de maratón. Y también tiradas largas a ritmos cercanos a los de maratón. Este, por ejemplo, es un entrenamiento que realmente me gusta y lo recomiendo. Obviamente hay que incorporarlo en el momento justo de la preparación y no todos los corredores están preparados para hacerlo. Es un 2x6, esto significa que son 12 kilómetros en zona 2, es una tirada larga, y después 2 intervalos de 6 kilómetros a un ritmo ligeramente más rápido que el de maratón. O sea, es un entrenamiento sumamente exigente, pero sumamente ventajoso para correr el maratón y lograr los resultados que logramos con un caso como el de Alejandro. Y como hablábamos antes de la personalización, ¿qué hacíamos cuando aparecían molestias? Que básicamente fue... Si debido al historial de lesiones de Alejandro aparecía alguna molestia, Alejandro me la avisaba de forma inmediata y hacíamos rápidamente ajustes al plan. Si llegaba a aparecer un pequeño síntoma o algo, hacíamos el ajuste que fuera necesario. Disminuíamos las cargas, poníamos algún día de descanso, alternábamos los entrenamientos. Bueno, se iba cambiando el plan según lo que Alejandro necesitaba. Y esto es clave, si estás atravesando una lesión, una molestia, que escuches a tu cuerpo y que sepas hacer estos cambios de forma inteligente para garantizar que vas a poder seguir mejorando, que vamos a evitar que la molestia empeore, que la vamos a poder estar trabajándola, pero garantizando que podemos entrenar. Y cuando aparecían molestias también teníamos que trabajar mucho en lo que era la confianza y el convencimiento, porque cuando aparecía alguna molestia, Alejandro rápidamente se desmoralizaba mucho, tenía miedo de volver a esos 3 meses de inactividad. Nunca estuvo parado durante toda la preparación, así que fue un aspecto que logramos, pero teníamos que trabajar mucho la confianza porque se desmoralizaba cada vez que aparecía alguna pequeña sobrecarga en la zona. Entonces teníamos que lograr que no tuviera miedo de volver a lesionarse, eso lo trabajamos a través del contacto permanente conmigo, y también de que creyera que era capaz de mucho más. O sea, cuando llegaban los entrenamientos exigentes, que supiera que los iba a poder hacer y de manera correcta. Y esto nos lleva al día que le dije que era un corredor de 3:30. Recuerden que su primer maratón la corrió en 4 horas 07. Y un día que estábamos hablando, cuando ya el plan empezó a evolucionar, me di cuenta que no era un corredor de 4 horas, sino que era un corredor más de 3:30.
que en realidad sabía que era para menos de 3:30, pero le mentí, le dije 3:30 como para establecer un número redondo y que no fuera tan lejano a los 4, porque él pensaba que estaba más para 4 que para 3:30. Entonces, tuvimos que trabajar esto, inicialmente no lo creyó, pero con el pasar de las semanas y de los entrenamientos empezamos a hacer que lo creyera y estuviera convencido. Elegí esta foto porque justamente está mirando a la cámara y como diciendo, yo creo realmente que terminó creyendo que podía correr y por eso tuvo la carrera que tuvo. También obviamente, bueno, esto lo hablé antes, esta la voy a pasar rápido, semanas de descarga y recuperación dentro del plan de entrenamiento de Alejandro y de cualquier maratón, cada 3 o 4 semanas, una semana de descarga, en la cual reducimos el volumen y la intensidad de los entrenamientos para asimilar todo lo hecho y recuperarse y volver más fuerte para la semana siguiente. Y esto nos permitió lograr resultados realmente increíbles. Alejandro mejoró en 45 minutos su marca en maratón en 8 meses, es una mejora enorme y que además tengo que confesarles que todavía el potencial de Alejandro es para mejores marcas todavía. La estrategia de carrera que teníamos era todavía más ambiciosa, pero en los primeros kilómetros tuvo un problema de baño, digamos, y hizo que empezara todavía más lento de lo que teníamos establecido. Si bien teníamos una estrategia de carrera de intervalos negativos, es decir, que la primera mitad de la corrida era más lenta que la segunda, no era la idea que la corriera los primeros 10 kilómetros a este ritmo. 5:30 es un ritmo que no estábamos buscando inicialmente, pero de todas formas esto le permitió tener una carrera realmente sensacional porque, si se fijan, sus kilómetros más rápidos fueron los últimos 2 kilómetros de la carrera, en los cuales corrió a 4:16, una máquina. Alejandro realmente terminó la carrera como es una carrera soñada, porque en esta altura poder correr a este ritmo, estás pasando a muchísimos corredores, y esto es algo que me gusta mucho de la estrategia de intervalos negativos cuando se ejecuta bien, como en este caso, es que empezás a pasar a todos los corredores que están pasándola mal en el maratón, y eso te da una energía extra que si no la sentís, que es mirar alrededor y verte que vos estás tan bien y que podés hacer eso, te da un extra de confianza y una energía extra para todavía poder presionar un poco más. Entonces tuvo una espectacular carrera y hay unos aprendizajes que sí o sí quiero que te lleves de este video. Primero, que tengas en cuenta que cada corredor es diferente y que tu plan tiene que tener en cuenta tus puntos débiles, tus fortalezas y tu historial de lesiones. Sea que entrenes con un entrenador, es importante que le cuentes todo. Si entrenás por tu parte, es importante que vos lo sepas y que sepas aplicar, primero que tengas conocimientos, tengas experiencia y que puedas aplicar eso en tu plan de entrenamiento. No te recomiendo de ninguna manera que entrenes para un maratón con un plan de entrenamiento, ya sea de Garmin, de cualquier aplicación, inteligencia artificial, lo que sea, porque vas a perder esta posibilidad de adaptar y tener en cuenta que cada corredor es diferente. Tus necesidades no son las mismas que las de Alejandro ni que ninguno de los corredores a los cuales entreno. Cada plan es único. Otra enseñanza es que no se trata de seguir un plan rígido, por eso también te digo, no sigas un plan de Garmin. Necesitas adaptar el plan de entrenamiento a las necesidades, y las necesidades van variando a lo largo de la preparación. No va a ser igual tu primera semana de entrenamiento que tu 8ª semana o tu semana 10. También otro aspecto clave, entrenar duro todos los días no es sinónimo de mejorar más rápido, no es lo que buscamos, no es lo que recomiendo. Eso lo único que te va a hacer es llevar a lesión y a sobrecargas, y lo importante es que sepas que necesitas de días de menor intensidad, menor volumen, semanas de descarga, días de descanso, necesitas de todo eso, porque ahí es cuando se producen las verdaderas adaptaciones y mejoras. También es importante que aprendas a escuchar a tu cuerpo, porque de esta manera vas a poder evitar lesiones. Si tenés molestias, por ejemplo en el caso de Alejandro, me las decía inmediatamente a mí. Si tenés molestias, transmitíselas a tu entrenador. Por eso te digo, no entrenes con Garmin o inteligencia artificial, porque no van a poder responderte de esa manera. Y también un aspecto importante, que es que para lograr grandes mejoras en tu rendimiento necesitas creer que es posible. Por eso intentá ser analítico, ve tus entrenamientos, fíjate cómo te salen, proyectá y pensá en grande. Y otro aspecto importante es que es importante que cada entrenamiento tenga un propósito claro y definido. No salgas a correr así sin ton ni son. Tenés que saber para qué estás haciendo cada uno de los entrenamientos. Para eso está el plan estructurado. Seguí un plan estructurado. En el maratón es vital que tengas un plan.
Tenés que sumar kilómetros, pero hacerlo de manera estratégica y segura. Y por último, el último consejo que quiero darte es que incluyas trabajo de fuerza dentro de tu plan de entrenamiento. Es vital si quieres prevenir lesiones y mejorar tu rendimiento. Y para cerrar, lo que quiero es que darte dos opciones. Opción 1 es que apliques estos conocimientos y estas recomendaciones en tu plan de entrenamiento. Seguramente van a poder tener un efecto muy positivo en él y vas a poder lograr buenos resultados. Pero obviamente lo que yo te sugiero es irte más a la opción 2, porque te va a ahorrar muchísimos problemas y muchísimo tiempo. Las mejoras de Alejandro, mejoras tan significativas como estas, se logran justamente porque Alejandro contó con una persona con la cual cada vez que tenía una duda se la podía responder, cada vez que teníamos que hacer un ajuste lo hacíamos, cada vez que necesitaba una nueva rutina o una nueva recomendación de rehabilitación o recuperación ante un entrenamiento, tenía con quién hablar y alguien que lo escuche y trabajar la confianza y el convencimiento de lo que hablábamos antes, y esto es vital en el plan de entrenamiento. Por eso la opción 2, que es la que te recomiendo, es sumarte al equipo, entrenar de forma personalizada y así es como se logran resultados realmente maravillosos. El Team Peak es el equipo en el cual creé. Trabajo con plan de entrenamiento 100% personalizados, rutina de cada corredor tiene sus rutinas de fuerza. Hay una plataforma con cursos, hacemos webinars en vivo en los cuales resolvemos dudas y planteamos distintos aspectos vitales para la carrera. Obviamente contás con mi seguimiento constante a través de Training Peaks y a través del contacto permanente, y realmente es la mejor alternativa si querés correr tu mejor maratón. Realmente te lo recomiendo. Obviamente para esto tenés que estar dispuesto a invertir en tiempo y en posibilidades, pero si tenés la alternativa es la mejor opción. Si llegaste hasta acá, obviamente lo último para decir, gracias, déjame un like, comentá si tenés alguna duda, y si te gusta este tipo de videos, por favor, así lo sé y lo sigo repitiendo. Compartilo con todos los corredores de maratón y no dejes de suscribirte al canal, que siempre viene bien. Así que muchas gracias.